Otra aventura más se había librado entre una banda de narcotraficantes con Ángel y sus padres. De Fidel, el hijo del capo, no volvieron a saber nada. Al parecer, su mamá por miedo se lo había llevado al extranjero. Ellos lo único que habían perdido era su casa, al quedar derruida por el bazucazo que disparara Don Goyo para matar al lobo. Sin embargo, el poder de un Licán es inimaginable, porque ni con eso pudieron matarlo. Esta vez se enfrentaron al peligro sin Melitón, que por cierto, después de una semana de haberse ido, aún no sabían nada de él, solamente esperaban que estuviera bien. En el tiempo que estuvieron con Lucía, se conocieron más, dándose cuenta que eran el uno para el otro. Los padres de ambos estaban contentos de esa relación, eran muchachitos buenos. Ruperto era un buen albañil, además tenía muchos amigos que vivían de la mezcla y cuchara, y entre todos rápido levantaron su casa y al cabo de 2 meses ya estaban viviendo en ella. Ahora su única preocupación era su compadre, al no saber nada de él. Ángel, viendo a sus padres preocupados por su padrino, les dijo que quizás él podría encontrarlo con su desarrollado olfato. Ya lo había hecho una vez cuando su novia Verónica intentara matarlo. Su hijo tenía razón, habían olvidado ese detalle, pero tampoco tomaban en cuenta otra cosa. No podían irse así y dejar su casa sola. Los amantes de lo ajeno la dejarían sin nada. Entonces, Ángel tuvo otra idea. Les dijo que tal vez su novia y sus padres se la cuidarían. Nuevamente tenía razón su hijo. Lucía se puso triste cuando le dijo que tenía que irse, pero lo entendió. Le dijeron que un familiar estaba enfermo, aún no sabía que era un hombre lobo. Antes de partir para buscar a su padrino, el muchacho lobo les dijo a sus papás que le dieran una prenda de su padrino. Necesitaba oler su aroma para que éste se quedara impregnado en su nariz. Si estaba sucia era mucho mejor. El sudor del cuerpo es más penetrante y con él pronto encontraría su rastro. Su mamá Lupe entró a casa de Melitón y sacó una camisa que su compadre había dejado sucia cuando se fue. Ángel comenzó a transformarse en bestia. Era algo sublime porque no muchos podían presenciar tal suceso. Cada que se convertían en lobos hombres, sus gritos y gruñidos al hacer el cambio eran desgarradores. Parecía como si su cuerpo se destrozara por dentro. Cuando se transformó, tomó la prenda poniéndola en su nariz olfateando su olor, después la levantó aspirando aire para buscar el rastro, tratando de identificar algo similar al aroma de la camisa. Luego emitió un rugido, parecía haber encontrado algo. Regresó a su forma humana y les dijo a sus padres que a 25 kilómetros estaba un poblado y para no levantar sospechas, ellos se fueran en el auto, él lo haría por el monte. También había detectado otros aromas malignos, por eso debían tener cuidado. Lo más seguro que eran de seres malvados. De nuevo se transformó en Lícar y cada quien tomó su camino. Mientras sus padres iban por una brecha en carro, su hijo convertido en lobo lo hacía por el monte. La comunidad que había detectado su olfato e instinto lobuno se encontraba en medio del bosque. Casi nadie sabía de su existencia y esperaban encontrar ahí a Melitón, sobre todo vivo. Aquella brecha semioculta por la arboleda dificultaba ir rápido y tardarían para llegar al menos un par de horas. Ángel con su carrera devoraba metros entre una agitada respiración. Las aves nocturnas levantaban su vuelo de entre las ramas de los árboles asustadas cuando iba pasando el amo de la noche. A la distancia veía las luces donde iban sus padres y lanzaba un aullido para anunciar su presencia. 1 kilómetro antes de llegar al pueblo, Ruperto ocultó el auto entre una tupida vegetación. Nadie debía saber de su presencia. Ahí esperarían a su hijo. Seguramente no tardaba en llegar. En eso escucharon gruñidos y vieron que una bestia se iba acercando lentamente hacia ellos. Confiados pensando que era su hijo Ángel, caminaron hacia él. El animal, cuando los tuvo cerca, emitiendo un rugido, saltó hacia ellos. Tarde se dieron cuenta que no era su hijo. La bestia era otro ser desconocido. Antes que cayera sobre ellos,
De repente, otra descomunal bestia se atravesó en su camino, evitando el brutal golpe. Los feroces animales rodaron en el polvoriento suelo, llenando sus peludos cuerpos de tierra, sin dejar de lanzarse zarpazos. El lícan atacante parecía poseído, era malo, tenía sus ojos rojos como inyectados de sangre. Ángel tenía que usar todo su poder si es que quería sobrevivir. Por unos momentos se miraron desafiantes, luego se lanzaron uno al otro iniciando otro combate. Ahora sí, este sería a muerte. Sus padres solamente veían cómo sus garras se hacían profundas heridas entre rugidos de dolor. No sabían quién sería el vencedor, pero rogaban a Dios por su hijo. Sus cuerpos se veían mutilados de tanto zarpazo, pero no caían, hasta que el lobo de ojos rojos cayó desmadejado sin cabeza, y Ángel se dejó caer al suelo agotado y herido. Había sido una pelea brutal. Tenía que descansar un momento para recuperarse y sanaran sus heridas. La presencia de esa bestia quería decir que estaban en el lugar indicado. Ahora solo necesitaban saber en dónde se encontraba su compadre Melitón, y para eso debían pasar desapercibidos. Esperarían que amaneciera para no despertar ninguna sospecha. Pasarían el resto de la noche dentro del auto. Antes de meterse, tomaron el cuerpo del lobo muerto y lo ocultaron. Estaba por salir el sol cuando se fueron al pueblo. Cuando entraron, vieron que a lo mucho eran 3 calles no muy grandes las que conformaban esa comunidad, y que la gente no era muy sociable, porque cuando iban pasando se metían a su casa o simplemente ignoraban su presencia. Parecían tener miedo a alguien. Al dar la vuelta en una calle, vieron que una viejecita estaba barriendo su banqueta. Lupe la saludó diciéndole que venían de un pueblo cercano buscando algún curandero porque a su hijo le habían dado un mal en una comida. Como la gente era muy desconfiada, había improvisado con eso. La anciana, dudando un poco, le dijo que al final de la calle preguntara por Ramona. Después dejó de barrer y se metió a su casa lo más rápido que pudo. Lo dicho, parecía que alguien los tenía atemorizados. Ángel trataba de utilizar su olfato para encontrar algún aroma de su padrino, pero necesitaba a la bestia. Sin ella no tenía la misma capacidad de sus sentidos y así no podía detectarlo. Hacía un calor endemoniado y al pasar por la única tiendita que había en el pueblo, entraron a comprar unas botellas de agua. Ahí mismo las destaparon y le dieron un buen trago. De pronto se les empezó a nublar la vista y perdieron el conocimiento. Habían sido descubiertos y los sedaron. Cuando despertaron, estaban en un viejo cuarto de adobes y al espabilarse vieron a Melitón encadenado. A ellos los habían amarrado. Rato después vieron entrar a una anciana, se llamaba Ramona, la que les había recomendado como curandera a la otra viejecita. Les preguntó para qué la andaban buscando si nadie sabía que era curandera. Lupe le contestó que solo buscaban a alguien para que curara a su hijo de un mal, pero que no era específicamente a ella. Patrañas, Le respondió. no por nada soy bruja y ustedes vienen por otra cosa. Pero igual, esta noche de luna llena habrá eclipse lunar y morirán en una ofrenda. Algo me dará mi amo el maligno por ustedes. Señalando a Melitón dijo: Hoy es un día especial para mí, porque este mequetrefe me dará el poder de ser joven otra vez con el eclipse. Ellos se voltearon a ver al mismo tiempo. Estaban entendiendo por qué habían enviado la nota a Melitón. Querían su poder para un conjuro, pero ¿cómo supo la bruja que era un hombre lobo? Tal vez tenía mucho poder y utilizando su magia había encontrado el secreto de Melitón. Ahora sí, estaban en un verdadero aprieto. Las horas pasaban, estaba por caer la noche y con ella aparecería la luna, llevándose a cabo el eclipse, en el que sería sacrificado un hombre lobo para hacerse más joven y poderosa la anciana bruja. Antes lo había intentado con otro lobo, aquel que matara a Ángel en la madrugada. Al parecer no había funcionado y la bruja lo tenía en su poder.
Por eso se le veían los ojos rojos como el fuego, pero que la sangre de Nicolás era especial y pura por su linaje. Creía que esta vez no fallaría. Preparó sus cosas, hizo una fogata y esperó paciente a que se formara el eclipse. Un momento después, la luna apareció y con temor vieron que estaba tapando el sol. Entonces Melitón se empezó a convulsionar, que estaba entrando la bestia a su cuerpo. Ramona comenzó a pronunciar palabras extrañas para que la bestia dejara el cuerpo de Melitón y entrara en ella. Mientras más avanzaba el eclipse, claramente se veía que la forma de un descomunal lobo salía de Melitón para entrar en la anciana. Sin embargo, el eclipse también le dio más poder a su ahijado. La bruja había entrado en un trance, por eso no se dio cuenta de eso. Además, no sabía que el chico también era un hombre lobo. Ángel empezó a transformarse en el poderoso licán que traía adentro. Las cuerdas que ataban sus manos se hicieron pedazos al convertirse en garras. Cuando la bruja se dio cuenta, era demasiado tarde y antes que se llevara a cabo el hechizo, la destrozó de zarpazos, regresando al cuerpo de Melitón su esencia de hombre lobo. Una vez más, su ahijado lo había salvado, así como también a ese pueblo, porque después de eso, la gente ya lo saludaba y hasta querían besarle sus manos, pero ellos no lo permitieron. Regresaron a su casa. Coincidencia o no, la bruja era tía de Verónica, la exnovia de Melitón. 3 años después, Ángel y Lucía se casaron y fueron una familia de lobos muy felices.